Perfecto, Rita, estamos viendo tu pantalla, perfecto. Fenomenal, pues entonces estupendo. Bueno, Bueno, oye, dime. te voy presentando y luego voy a la computadora para estar dándole ajustes a todos los que quieren ingresar. Fíjate, va a empezar tu ponencia y se han conectado ya 20 personas, han solicitado acceso al tiempo. Ha causado mucho interés el tema que vas a manejar. Qué responsabilidad. Bueno, ok. Entonces, vamos dando curso a la agenda del día de hoy, la mesa temática de Humanidades, Historia e Imagen. Esta mesa, a partir de este momento, ya queda en streaming, es decir, estamos totalmente en virtualidad, teniendo en cuenta que los conferentes, a partir de este momento, todos pertenecen a lugares geográficos diferentes a la ciudad de Bogotá, Colombia. En ese orden de ideas, vamos a presentar a Rita Gómez Barneto, quien es colaboradora del Semillero de Investigadores del programa de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Rita Gómez es diplomada en Relaciones Públicas y Publicidad. Qué maravilla, además, tenemos lenguajes comunes. Licenciada en Humanidades, es experta universitaria y en arqueología de la arquitectura clásica. Bueno, con estos lenguajes comunes, Rita, yo creo que hay aquí más de uno, empezando por el suscrito, estamos saltando de dicha en compartir este espacio hoy. Entonces, así las cosas, el título de la ponencia de Rita es La conducta como legado patrimonial, otra forma de feminismo. Quedamos en tus manos, Rita. Bueno, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores de este cuarto seminario internacional de investigación en humanidades, arte y diseño. Si me lo permiten, quisiera también recordar al profesor Juan Marchena, catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide, que nos ha dejado recientemente, maestro de maestros, y que también ha hecho posible que yo pueda estar esta tarde aquí con ustedes. Bien, mi ponencia se titula La conducta como legado patrimonial, otra forma de feminismo, y surge partiendo del concepto de patrimonio como punto raíz, es decir, desde el planteamiento de si pueden los patrimonios estar conformados por la actitud existencial de un individuo a lo largo de toda su trayectoria vital. Ok, perdón. Dime. ¿Tú vas a compartir tu pantalla completa o las diapositivas generales que estamos viendo en la videollamada, el PowerPoint en general? Sí, voy a ir pasando yo las diapositivas. Ok, listo. Bueno, o sea, la primera que debemos estar viendo, ¿cuál es? La conducta como legado patrimonial. No, La de presentación. no la estamos viendo. Entonces, voy a intentar compartirla yo acá y me dices cuando las voy pasando. Vale, perfecto. ¿Ves la primera diapositiva? Sí, sí, ya podemos, yo creo que ya podemos pasar esa a la Bien. siguiente. Gracias. Genial. Okay, me dice siguiente y yo las voy pasando. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, les decía cómo surgió esta ponencia y era a través del patrimonio como punto raíz y pensando si los patrimonios pueden estar conformados por las existencias vitales, ¿no? En realidad,
partimos de la base de que todos los seres humanos somos patrimoniales, por pobres que seamos, todos tenemos un patrimonio, más allá de los bienes tangibles, de aquello que podemos tocar, pues tenemos nuestras capacidades y sobre todo nuestra libertad intelectual, que eso es un gran patrimonio, ¿verdad? Y aunque si bien las sociedades en general no permiten que el individuo actúe de manera aislada, sí es cierto que hay algunos comportamientos específicos de determinadas personas que podemos considerar como elementos patrimoniales porque son un ejemplo digno de conservar para generaciones sucesivas, ¿no? En este sentido, me gustaría proponer como referente patrimonial la figura de dos mujeres, concretamente dos esclavas, nacidas en el sur de la península ibérica. En primer lugar, Acilia Plecusa, una esclava manumitida que vivió durante el siglo II después de Cristo, durante el dominio romano, cuando el sur de la península ibérica se convirtió en provincia del imperio, pasando a llamarse la Bética. Y en segundo lugar, me gustaría hablarles de la figura de Lubna de Córdoba, una esclava también del siglo X que habitó en esta tierra durante el dominio árabe, cuando se denominaba Al-Ándalus. Podemos pasar siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahí les muestro dos mapas. En el de la izquierda tienen la península ibérica como estaba conformada durante el dominio del Imperio Romano. Ahí pueden ver arriba la Tarraconensis, la Lusitania y abajo la Bética, que es la zona donde se desarrolla la vida de nuestras dos mujeres. En el mapa de la derecha, ya en el siglo X, ven cómo estaba formado el territorio que comprendía el Califato de Córdoba, que si bien era menor que el dominio en época romana, pero ocupa más de los 2/3 de la península. Siguiente. Bien, para hablar de estas dos mujeres, a mí me gustaría contextualizar un poco en cómo eran las sociedades en el siglo II bajo el Imperio Romano y en el siglo X en el Califato de Córdoba en Al-Ándalus, ¿no? Estas dos ciudades, Ingilia Barba, que es donde nació, vivió y murió nuestra primera mujer, Acilia Plecusa, y Córdoba, donde nació y vivió nuestra segunda mujer, Lubna, eran dos sociedades muy particulares, eran dos centros de poder. En el caso de Singilia Barba, porque su ubicación geográfica era muy privilegiada, es decir, estaba muy cerca del Mediterráneo, muy cerca de la costa sur también, con lo cual le permitía un acceso fácil al norte de África, que también era un territorio dominado por el Imperio Romano, y en la parte occidente también muy próxima a las principales vías de comunicación romanas que unían la península ibérica con lo que es la península itálica. Por lo tanto, Singilia Barba, ubicada en lo que hoy conocemos como Málaga, tenía una situación muy privilegiada. Además, si a esto le añadimos que toda la producción de aceite que abastecía todo el Imperio Romano se hacía en la Bética, todo el aceite se producía aquí, igual que el garum, que era una suerte de pescado fermentado que ellos utilizaban como condimento en prácticamente la totalidad de sus platos, convierten a esta zona en una despensa imprescindible para el Imperio Romano y por tanto una sociedad muy activa comercialmente. Bien, esta circunstancia de trasiego de gente que entra, que sale para sus transacciones comerciales, genera un mundo de posibilidades que hace que también lleguen muchas personas de otras zonas del imperio, pues bueno, para establecer sus negocios, por la importancia que tenía la zona dentro del propio imperio, o mucha cantidad de libertos que venían buscando nuevas oportunidades para triunfar, pues básicamente en el aspecto económico. En el tema de Córdoba, la ciudad de nuestra segunda mujer, estamos en las mismas circunstancias. Córdoba es la capital de todo el califato y donde se encuentra el palacio califal. Entonces es el centro de todo Al-Ándalus y en ella se genera también muchísimo movimiento comercial, pero sobre todo
vamos a partir de la base de que si en Roma el poder económico y lo militar era lo más importante, cuando llegamos en el siglo X con Al-Ándalus encontramos que la economía es importante, pero casi lo más importante es la cultura. Entonces, en Córdoba había un gran movimiento cultural que también atraía muchísima gente. Esto hace que estas dos ciudades tengan unas circunstancias un poco particulares con respecto al resto de las ciudades. No voy a decir que sean más flexibles porque no eran culturas con mucha flexibilidad, pero sí es cierto que este totum revolutum de gente y de circunstancias que las dos albergaban les da una menor inflexibilidad social. Por lo tanto, genera un mayor número de oportunidades también para las mujeres. Siguiente, por favor. Bien, otra cosa que también sería interesante contextualizar es el concepto que nosotros tenemos de la mujer romana o de la mujer andalusí libre, ¿no? Pensamos, tenemos un poco el concepto de que la mujer es un sujeto pasivo circunscrito al hogar, ¿no? Y totalmente dependiente del varón. Bueno, hay una parte de esto que es real, pero fíjense que en el siglo II la mujer romana, tras la muerte de su progenitor, podía heredar sus propiedades, dirigir negocios, comprar, vender, hacer testamento, liberar a sus esclavos, crear sus propias empresas y hacer grandes transacciones comerciales, incluso podía tener navieras, o sea, había naviculae que eran mujeres navieras. Claro, esto así no podemos decir que fuera simplemente un sujeto pasivo circunscrito al hogar, es decir, la mujer romana del siglo II tenía posibilidades de ampliar sus horizontes, de hecho lo hacía y era dueña de una parte de su vida, evidentemente sometida a un patriarcado, sí, es así, pero tenía muchísimas capacidades. Tanto es así que si se fijan, este tipo de condiciones que se dan en la vida de la mujer romana del siglo II no se vuelven a repetir en Europa hasta bien entrado el siglo XIX, aproximadamente sobre 1870 en Inglaterra. A partir de que cae el Imperio Romano, básicamente sobre el siglo IV, ya estas condiciones no las vuelve a disfrutar ninguna mujer hasta el siglo XIX. Entonces, si nos planteamos en el aspecto de la mujer romana, si era emancipada o sumisa, partiendo de la base de que el concepto de emancipación, como lo entendemos ahora, no lo podemos aplicar al siglo II, pero sí te podemos decir que está más cerca de la emancipación que de la sumisión en este aspecto, ¿no? Con respecto a la mujer en Al-Ándalus, desgraciadamente tenemos menos documentación que nos pueda dar información de cómo vivían, pero sí es cierto que la poca que tenemos es muy completa y nos cuenta muchas cosas. Fíjense que la mujer en Al-Ándalus tenía un acceso totalmente libre a la cultura, totalmente libre. No a la economía, no al comercio como la romana, pero totalmente libre acceso a la cultura. Es más, hay un dato muy interesante y es que coincidían en las aulas con los hombres. Las aulas eran mixtas, había hombres y mujeres en el siglo X, en Al-Ándalus, bajo el califato de Córdoba, aprendían las mismas cosas en los mismos sitios. Esto me parece interesantísimo porque es algo que realmente nadie imagina, que esto, pues, sobre todo por las circunstancias actuales que se viven, ¿no? Luego, aparte de eso, las mujeres en Al-Ándalus podían salir solas a la calle, podían ir a las mezquitas, podían ir al parque, podían ir a los baños, podían ir a cualquier sitio solas, sin necesidad de que fueran acompañadas por ningún esclavo, por ningún varón de la familia que las tuviera que tutelar, ¿no? Y además hay constancia muy importante de que muchas de ellas desarrollaron disciplinas como la medicina, la matemática, la gramática, la caligrafía, la jurisprudencia, el canto, la poesía. Por ejemplo, en poesía, concretamente en esta última disciplina, hay datadas 60.000 mujeres poetisas. Es un dato muy curioso, o sea, tenían un control cultural impresionante. Por lo tanto, la mujer en andalusí participaba activamente en la construcción de la sociedad y al igual que la romana no era un elemento circunscrito al hogar y sí tenía cierto grado de emancipación, cada una en su aspecto, pero no eran tan sumisas. Bien, siguiente, por favor. Gracias.
Vamos ya a entrar con más detalle en las dos mujeres que nos ocupan, ¿no? La primera, Cilia Plecusa, que yo les comentaba que era una esclava del siglo II, fue esclava, liberta y matrona, y llegó a ser, como ven ahí, la mayor evergeta de la Bética del siglo II. Pues esto, dicho así, resulta toda una odisea. Siendo muy joven, Acilia tuvo relaciones con su patrón, con su amo. Esto es algo muy común en cualquier sociedad donde se da la esclavitud, desgraciadamente es algo muy común. Y de esas relaciones, siendo ella muy joven, nace un hijo, Flegón. Bien, en estas circunstancias que eran, ya les digo, muy común en el Imperio Romano, normalmente las decisiones que tomaba el patrón podían ser o vender a la madre y al hijo, porque cuanto menos era incómodo educar en una casa a tu propio hijo como esclavo, era muy complicado. Entonces la forma de subsanar este problema era vender al hijo o vender a la madre y al hijo. Y había otra alternativa que se tomaba con menos frecuencia, pero también se tomaba, que era concederles la libertad a madre e hijo. Bien, esto es lo que hace Manio Acilio Fronto, el patrono de Acilia, le concede la libertad a ella y a su hijo, pero no obstante, además de esto, se casa con ella. O sea, el patrono se había enamorado, hay una relación de amor y se casa con ella. Poco tiempo después del matrimonio nace su segunda hija, Acilia Septumina, y cuando esta era muy pequeña muere Manio Acilio y ella se queda viuda. Nos encontramos con una Acilia Plecusa de no más de 17 años, que hasta hacía 2 años había sido esclava y que hereda, porque queda con todas las disposiciones legales que yo les comentaba anteriormente. Hereda, puede vender, puede comprar, puede dirigir toda la fortuna de su marido y hereda un inmenso entramado económico que abarca toda la península ibérica, incluido el sur de Portugal y todo el norte de África. Claro, lo más previsible aquí es pensar, pues esta criatura con 17 años y esclava hace 2, con 2 niños, ¿qué va a hacer? Pues caerá en manos de cualquier desaprensivo que la mal asesorará, perderá toda su fortuna o volverá a casarse y perderá su fortuna porque se la quedará su marido. Pues posiblemente esto era lo previsible y si le aplicamos la lógica que tenemos nosotros, lo que podría haber pasado, pero no fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que Acilia llegó a triplicar la fortuna de su marido y se convirtió en la mujer más importante de la Bética en el siglo II. Claro, ¿y cómo se hace esto? Como una esclava con 17 años comienza a dirigir las riendas de este tipo de entramado económico y adopta el papel de mater familia y lleva toda la dirección de la imagen de su casa, pues a través del evergetismo. El evergetismo que ya existía en Roma para las mujeres, pero estaba limitado a monumentos honorarios al marido, al hijo varón, a las divinidades, a los dioses, a algún emperador, a costear edificios públicos que estaban deteriorados, zonas públicas de acceso de todo el pueblo, banquetes en el foro para la población. Esto era el evergetismo femenino, rondaba en estos términos, no iba más allá. Acilia cumple todo esto, sin embargo no se ha encontrado de ella ninguna epigrafía que hable de un monumento erigido ni a ningún dios ni a ningún emperador, y es curioso. Costeó banquetes, construyó monumentos en honor de su hijo, de su marido, pero más allá de esto también construye en honor de su hija, pero más todavía también en honor de sus nietos, es decir, socialmente Acilia deja cubierta la imagen de su familia en 3 generaciones en el foro de Singilia, es decir, cubre 3 generaciones que pasan a la posteridad a través del evergetismo. Lleva a cabo banquetes, lleva a cabo restauración de zonas públicas, pero además ella tiene un evergetismo muy particular que hasta entonces no se había dado en ninguna mujer y menos en la Bética. Y es un tipo de evergetismo encaminado a los intereses económicos. Es un evergetismo funcional que se amortiza, ¿no? Más allá de la imagen social, se amortiza, lo que se entrega se recupera con creces, ¿no? Digámoslo así. Entonces ella erige monumentos también a las figuras más relevantes de la política
de la economía y de la milicia en la Bética. Con lo cual, imagínense ustedes, pues un Rufo Mangoniano, un procurador de la Bética, que controla todas las transacciones comerciales que se dan en toda la península, y que a Cilia le hace un monumento en su honor, pues la unión es permanente y además describe a mi mejor amigo. O sea, ya a Cilia se abre esa puerta. ¿Quién le va a prohibir a Cilia hacer nada ya con estas amistades, ¿no? Pero más allá, también levanta un monumento en honor de la mujer de este hombre, de Carvilia Censolina, que era, digamos, la controladora de todas las élites sociales, ¿no? Y también graba en la epigrafía a mi mejor amiga. Y además va más allá y levanta también uno a Cayo Valio Máximo, un procurador augusto que controlaba todas las fuerzas militares de la Bética, ¿no? Entonces, protegida por las milicias, amparada por la élite social y amparada también por el mayor poder económico, imagínense que no podía hacer Acilia. No solamente ella, sino que además Acilia se convierte en algo especial, en alguien con quien todo el mundo quiere hacer negocios, porque hacer negocios, llevar a cabo transacciones económicas con Acilia Plecusa significa no perder nunca dinero, no fallar, ¿no? Pues ella sigue llevando toda esta actividad. Ya les digo que a lo largo de su vida triplica la fortuna de su marido, llega a ser la mujer más importante. Hablamos de la Bética porque todavía se está investigando sobre su personalidad, pero posiblemente su imagen trascendió más allá de Hispania y hay muchos indicios de que pudiera llegar incluso a Roma, ¿no? Y así hasta su recta final. Se cree que murió porque... Siguiente diapositiva, por favor. Ahí les pongo imágenes, en la imagen de la izquierda ven los pedestales sobre los que se erigían los monumentos y en esos pedestales están las epigrafías donde ella grababa los textos y en el de la derecha tienen el columbario donde ella fue enterrada y como ven la parte que tapa el sarcófago le falta una parte a esa losa y justamente en esa parte es donde estaban reflejadas las fechas de nacimiento y de muerte, no la tenemos. Pero la versión que barajan la mayoría de historiadores, la hipótesis que barajan es que debió morir aproximadamente cuando tenía 50 años, porque es a partir de aquí cuando cesa la actividad. Ella tuvo una actividad vergeta muy grande y justo cuando hace esos monumentos en honor a sus nietos desaparece, ya no hay más nada de Acilia. Se entiende que rondaba los 50 años, que era, bueno, pues una edad en la que se solía morir en el siglo II, claro, no era una edad temprana para morir. Entonces imagínense esta mujer, la lucha y el tesón y el valor que tiene el salir de esclava del estamento social más bajo para en pocos años llegar al estamento social más alto al que nadie había podido llegar, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Nuestra otra mujer, Lugna de Córdoba, pues tiene una vida muy paralela, con muchas similitudes a la de Acilia, también esclava. Ella es una esclava cristiana que crece en el palacio de Abderramán, en Córdoba, Abderramán III, y siempre desde niña mostró muchísimo interés por la cultura, por la matemática, la gramática, la poesía, y además desde muy joven colaboró en la construcción social de su pueblo, porque ella decía muy acertadamente, además, que para que un pueblo evolucione, para que un pueblo avance, es necesario formar a sus niños, es necesario acercar el conocimiento a la gente que vive en él, ¿no? Entonces, desde muy jovencita ella formaba niños en estas disciplinas y a la muerte de Abderramán, cuando su hijo Alacán llega al trono, ella consigue hacerse la persona de confianza de Alacán, de absoluta confianza. Alacán la nombra su secretaria personal. Y comienza la nombra conservadora de la biblioteca palatina que tenía Abderramán y además junto a ella abren nuevas bibliotecas en todo el terreno del califato, en todo el territorio del califato. Bien, viaja a Damasco, viaja al Cairo y viaja a Bagdad por orden de Alacán para traer nuevos ejemplares, nuevos libros. Y hay aquí una cosa muy interesante, y es que cuando Lugna llega a Bagdad, recupera libros que habían estado en la biblioteca, en la escuela de Alejandría,
antes de que se incendiara, cuando Hipatia consigue poner en manos de sus alumnos una gran cantidad de libros, y estos libros llegan a la biblioteca de Bagdad. Y en la biblioteca de Bagdad permanecen, esto fue en el 391, hasta que en el siglo X llega Lubna y unos los trae y otros, como ella era copista y traductora, los copia y los traduce y los incluye en la biblioteca palatina, que además ya tenía 500.000 libros catalogados por Lubna, que los cataloga por tema, por autor y por títulos. Es un trabajo realmente titánico el de esta mujer. Y durante muchos años, porque claro, imagínense, yo decía, en Roma es la economía y la parte del aspecto militar. En Al-Ándalus es la economía porque hay que vivir, pero el amor a la cultura en esta época es inmenso. Entonces, imagínense lo significativo que es que Alacán ponga todo el saber de su pueblo en manos de esta mujer. Todo el saber de su pueblo de esa época y de épocas anteriores. En manos, algo totalmente novedoso que una mujer pudiera llegar a este punto, ¿no?, social tan elevado y con ese poder tan inmenso, ¿no?, porque se convirtió en una de las figuras más importantes del palacio y de todo el califato. Bien, esto, ella lleva su trabajo perfectamente, aumentando las bibliotecas, haciendo una labor titánica a nivel cultural, hasta la muerte de Alacán. ¿Qué ocurre cuando muere Alacán? Pues que Alacán le hereda en el trono su hijo Hisham II, que es una persona pues, bastante pusilánime, de poco espíritu, sin ningún interés por la cultura, en contra de lo que eran su padre y su abuelo, tampoco tenía interés por gobernar. Entonces esto se crea una brecha que aprovecha muy bien su canciller Almanzor para convertirse en el gobernador de facto. Entonces las riendas del gobierno las toma Almanzor y Hisham es, bueno, un simple adorno, pero que no tiene ni voz ni voto en el gobierno. Almanzor es una persona bastante intransigente por ser benevolente en los calificativos, muy inflexible y además un gran fanático religioso. Bueno, pues toma terribles determinaciones, pero una de ellas, que es de las primeras que toma, es quemar la mayor parte de la biblioteca palatina y de las bibliotecas que había creado Alacán, pues porque las consideraba que iba en contra de la religión, ¿no? Pues se vuelve a repetir la historia de Alejandría, se vuelve, o sea, el fanatismo acaba con la cultura al final, y eso es algo que se ha dado a lo largo de los tiempos en muchísimos sitios. Finalmente, en esta tesitura, Lubna ve peligrar su vida. Imagínense ser mujer y trabajar en la cultura y el renombre que ella tenía en esta circunstancia, ¿no?, cuando la cultura es algo diabólico, ¿no? Pues se ve obligada a abandonar Córdoba, se traslada a Carmona y allí fallece hacia 1984. No hay un dato exacto, pero se cree que murió en 1984. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya concluyendo, bueno, pues me gustaría decirles que realmente tenemos un patrimonio material muy importante de estas dos mujeres. Pues de Acilia tenemos los restos arqueológicos que han quedado, que no son pocos. De Lubna tenemos su producción poética, que es muy grande, es una vasta producción poética y además muy bien valorada. Pero por encima de todo esto, o además de todo esto, las dos nos dejaron un patrimonio inmaterial para mí muy valioso, tan valioso como el otro, ¿no?, que es la conducta. Esas conductas que son patrimoniales, esas conductas que sientan precedente, esas mujeres precursoras del protofeminismo, porque realmente tuvieron una actitud de lucha, se hicieron con un puesto en la sociedad, sacrificaron, partieron de lo más bajo, llegaron a lo más alto. Eso al fin y al cabo, que si no es el feminismo, sino la lucha por los derechos, la lucha por conseguir un sitio en la sociedad con iguales, ¿no? Y aparte de eso, otra, ya esto más que conclusión, pero también conclusión, pero casi que es como una petición que hago, aprovecho que me escuchan para hacerla. Tenemos que intentar luchar nosotras contra ese silencio historiográfico que hay con las mujeres de la Edad Antigua. O sea, hay grandes mujeres en la Edad Moderna que han hecho grandes cosas
por el feminismo, en el 18, en el 19, Emily Pankhurst, Sor Juana Inés de la Cruz, Flora Tristán, Rosa Luxemburgo, en fin, desde la Revolución Francesa, ¿no? Olympe de Gouges, muchísimas mujeres que han luchado mucho por el feminismo y que han conseguido grandes cosas. Pero a veces también tenemos que retrotraernos al siglo II, porque ya había mujeres luchando por mujeres, y había mujeres luchando por ganar su espacio. Y esto también es feminismo. El feminismo es algo tan antiguo como la propia humanidad. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y luego yo creo, a mí me surge la necesidad, y me encantaría que también le surgiera a mucha más gente, la necesidad de reflexionar sobre la importancia de mostrar a Cilia, Plepusa y Alumna y a todas estas mujeres que hay en cualquier sitio del mundo, en cualquier época, que son las grandes mujeres olvidadas de la historia. La historia está hecha por mujeres, y mujeres como estas, pequeñas historias de mujeres como estas tan grandes, son las que han ido construyendo el mundo al que hemos llegado hoy. Muchas gracias. Les dejo en la última diapositiva, les dejo mi correo electrónico, porque cuando uno se mete a investigar en historia antigua siempre hay muchísima bibliografía y muchísimo dato. Uno quisiera contarlo todo, pero no hay tiempo. Entonces, pues si alguien quiere contactar conmigo, yo estaré encantada de darle bibliografía, de que conversemos y de que podamos trabajar juntos en lo que haga falta. Gracias. Yo creo que magnífico. Muy seguramente, pues bueno, si estuviéramos en presencialidad, aquí tronaría un gran aplauso de todos y todas. Querida Rita, muchas gracias. Deja por favor la diapositiva un poco en pantalla de tu correo para que las estudiantes y los estudiantes la puedan tomar. Pasamos en este momento a la etapa de las preguntas. No sé si quienes están en sala virtual quieren hacer preguntas o comentarios sobre la ponencia que acabamos de escuchar. Muchachos, muchachas, adelante. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, le habla Víctor Manuel Rangel de la Universidad del Magdalena. Muchas gracias por su ponencia. Gracias. Siempre es bueno escuchar conceptos de personas tan ilustradas como usted. Y bueno, en este momento quiero hacerle una pequeña consulta con respecto de todo lo antes mencionado. Si bien es cierto, las luchas para la inclusión, para la igualdad social a través de todo el tiempo y en todo el mundo, bueno, hemos visto que han sido a través de violencia, ¿sí? Muchas de ellas para lograr una inclusión en la sociedad ha sido por medio de la violencia y para la aceptación también. ¿Está usted de acuerdo con que de pronto el feminismo actual haya tergiversado, a mi concepto, esto lo digo personalmente, haya tergiversado en cierta forma los conceptos y las bases que han impuesto las mujeres en toda la historia, las mujeres que han luchado por un feminismo con unas bases fuertes, unas bases que han marcado un ritmo e hito en historia para la inclusión de la mujer, tanto a la democracia como a la sociedad y a los labores que solo un hombre antes ostentaba. Perdón, ¿es usted creyente de que el feminismo actual está marcando un hito que podría quedar en la historia más adelante, que se pueda estudiar? Bueno, partimos de la base de que hoy día no hay un feminismo, hay muchos tipos de feminismo. Bueno, de hecho está la primera ola, la segunda, la tercera, el feminismo radical, el feminismo ecológico o el ecofeminismo. Es decir, esto, mire, Víctor Manuel, esto es como el frío y el calor. ¿Dónde uno empieza a tener frío y dónde ya le sobra la chaqueta, ¿no? Pues es que el feminismo, cada persona lo interpreta como considera.
hay veces que dicen, las mujeres somos nuestras propias enemigas. Pues quizás somos nuestras propias enemigas, tanto en el exceso como en el defecto. Es decir, tanto en adoptar posturas quizá excesivamente radicales a la hora de defender esos derechos, como ante la pasividad de aceptar que no tenemos que defenderlos. Entonces, lo ideal, siempre el término medio, que es donde está la virtud. Llegar al término medio es muy difícil. Yo entiendo que el feminismo pasará a la historia, claro que pasará a la historia, pasará el feminismo que le decía antes de la primera ola, el de la segunda, pasará el feminismo de los años 60 y pasará el feminismo de este siglo, ¿no? Cada uno interpreta el feminismo de una manera y cada uno lo entiende de una manera y lo transmite de una manera. También las mujeres somos libres, afortunadamente, que eso es importante, para elegir qué tipo de feminismo nos representa o en qué tipo de feminismo nos encontramos más cómodas, ¿no? ¿Cuál es mi concepto de emancipación? ¿Cuál es mi concepto de libertad? ¿Y cuál es el de otra mujer? Pues es diverso. El ser humano es diverso, igual que la mujer es igual que el hombre. Entonces, ¿que hay posturas radicales? Hay posturas radicales, pero en el feminismo y en todo, en la política, en la economía, en todo hay posturas radicales, porque desgraciadamente lo radical es lo que genera violencia, lo que genera odio y, como bien decía al principio usted, lo que genera guerras y muerte, ¿no? Es la postura radical, ¿no? Entonces, entiendo que hay varios tipos de feminismo y tenemos que intentar, en la medida de lo posible, todas llegar a un término medio donde encontrarnos bien y donde se nos reconozca, porque eso es importante. No es que nosotros nos encontremos bien, es que nos reconozcan también los demás. Muchas gracias, doctor. De nada. Ok, bueno, aquí voy a leer un mensaje que ha puesto la directora de la maestría en patrimonio, que está sin voz, entonces me va a pedir el favor que lo lea. Dice, excelente presentación, muchas gracias. Este es un tema necesario para la reivindicación de la mujer en la historia. Da pie para crear la historia propia de la mujer colombiana. Eso está puesto en el chat de la llamada. Sí, sí, totalmente, de la mujer colombiana, de toda la mujer latinoamericana, porque Latinoamérica tiene grandes mujeres de todos los tiempos y hay que reivindicar. O sea, esto es como Newton, ¿no? Venimos a hombros de gigantes. Hemos llegado hasta aquí porque antes, desde los siglos I o II, ya había mujeres luchando por esto. O sea, esto es un trabajo, es como una cadena de relevos y es un trabajo en cadena y tenemos que ir a buscar esos primeros eslabones a los que le debemos estar hoy en el eslabón que estamos de esta cadena. Es una obligación moral para nosotras la puesta en valor de estas mujeres que fueron las precursoras. Vale, chicos, bueno, si hay alguna última pregunta o comentario que quieran hacerle a la ponente, es el momento. Pues de otra manera vamos a continuar con la programación de la tarde, ya que nos hemos demorado unos minutos de más en la primera, no en esta, sino en la primera nos demoramos unos minutos en retraso. Profe, yo quisiera hacerle una pregunta a la conferencista con respecto al feminismo. Adelante, Isaac. Buenas tardes, señora Rita, yo soy Isaac Varela, un estudiante de Historia y Patrimonio, segundo semestre. Buenas tardes. Mi pregunta que yo quería hacerle es, ¿cuál es, que se relaciona un poco con lo que dijo el compañero anterior? ¿Usted qué opina del estado actual y cómo, en su opinión, cómo ve actualmente cómo se dirige el feminismo? ¿O cómo es su futuro, por así decirlo? Si es como que asiago o va por buen camino, por así decirlo. Bueno,
pues le digo como decía antes, ¿no? Como hay tantos tipos de interpretar el feminismo y hay tantos feminismos diferentes, pues hay unos aspectos o unos modalidades de feminismo que evolucionarán, que es lo positivo, y otras modalidades del feminismo que progresarán. No es lo mismo evolucionar que progresar, no es lo mismo. Yo soy partidaria del feminismo que evoluciona en positivo, del feminismo que respeta, del feminismo que pide aquello que da, ¿no? Hay otro tipo de feminismo igual un poco más radical, bueno, yo también lo respeto, pero entiendo que igual no es tan evolutivo, va a progresar, va a avanzar, pero seguramente va a avanzar de diferente manera. Y esto, como todo, la sociedad, la historia está llena de picos y sube y baja. Ahora estamos en un pico y posiblemente llegará otro momento más adelante en el que esa tensión baje y podamos llegar a un nivel un poquito más apacible, donde todo se normalice. Yo confío en eso y espero. Lo que sí tengo, de lo que casi estoy segura, y una ya no puede estar segura casi de nada en la vida, pero de esto casi estoy segura, es que el feminismo ha llegado para quedarse, porque la mujer ha llegado a la sociedad, ha puesto la pica en Flandes, ha dicho este sitio es mío, no quiero el sitio de nadie, pero hagan el favor de respetar este y no me vayan a echar de aquí. Muchas gracias, eso me resuelve la duda. Excelente ponencia. Gracias, muchas gracias. Hola, buenas noches para ti y de verdad que muchas gracias. Antes luchaba un poquito con reconocerme feminista, aunque me gusta luchar por ciertas cosas que creo justas para mí, y hoy contigo entendí el concepto de ser feminista. Simplemente es rescatar lo que tú consideras te fortalece como mujer, y de verdad que me encantaría poderte escribir, pero para usarte realmente para llenarme de información de ese feminismo que me vendiste, porque realmente me vendiste una forma de feminismo que me pareció espectacular. Así sí quisiera ser una feminista. Pues me alegra mucho, yo estaré encantada de que me escribas al correo y podremos hablar de lo que quieras y compartir información y aprendemos yo de ti y tú de mí, porque de eso se trata. Muchísimas gracias, de verdad, estuviste muy genial en tu ponencia. Gracias a ti, muchas gracias, muy amable.